este estudio, evitando discusiones inútiles. Un día, hermanos, como les conté, en el principio yo miraba que discutían los que predicaban, y yo pues quería ser parte, porque también tenía mi punto de vista bíblico, pues aquí lo entendía. Es que para estudiar la Biblia, hermanos, a veces cuando tomamos un solo versículo, tener cuidado mucho con un versículo, porque su contexto, tenemos que leer por qué lo dice el apóstol así, por qué lo dice Jesús así, por qué dice Juan por qué dice Juan ese versículo, tiene su contexto, el antes y el después. Entonces, hermanos, cuando uno toma un versículo a la ligera muchas veces y lo quiere uno hacer doctrinal, pues quiere uno tomar que ese versículo sea una doctrina. Algo que quiero mencionar también, hermanos, para que en las iglesias, para que un versículo sea bíblico, dice que se tiene que repetir, tiene que ser más de una vez. Y Juan dice sobre un caso, un tema, cuando lo dice y lo repite Pedro, lo repite Mateo, lo repite Marcos, pues, bueno, Pablo igual. Entonces es doctrina, pero a veces solo una vez se repite un caso, un tema, no puede ser doctrina, no es doctrina, hermanos, porque solamente se menciona una vez. Entonces, hermanos, pero resulta que nosotros, pues, las iglesias, a veces tomamos un versículo a la ligera y queremos que todo el mundo lo practique como nosotros lo entendemos. Un día encontré a unos hermanos, un pastor, pues en ese tiempo era un pobre pastor, tenía tal vez unos 6 meses de ser pastor y nos encontramos con él aquí en este estado, en esta ciudad. Muy tarde, tal vez por ahí a las 5 nos encontramos con él, estaban bien cansados, con su esposo, por decirlo, estaban bien cansados. ¿Sabes qué? Me dijo con quién nos encontramos. Hoy nos encontramos con un pastor con su grupo estaba saliendo de su iglesia y nos encontramos con él. Ya él se encontraba con este rumbo de la agua zona allí en la 54 y 41 West. Y que dice que se salvaron a principio, pues son conocidos ellos. Pero después, yo no sé cómo salió la plática, total que empezaron a discutir y que se abrieron una agarrada, hermano. Yo le decía esto, yo le mostré esto y yo me contestaba y él también nos dimos una agarrada, dijo él. Y entonces, hermanos, perdemos tiempo. Dicen que se encontraron por ahí a las 2 de la tarde, hermanos, y descansar para las 5 de la tarde discutiendo, hermanos. Y ninguno se fue a casa feliz. Aquel pastor dice que fue bien enojado. También este hermano, pues me estaba contando que enojado, hermano, porque no pudo convencer al otro pastor ni él se dejó convencer. O sea que los dos son maestros. El otro se opone y el otro también se opuso y nadie se dejó vencer. Entonces, hermanos, es donde tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, en ese caso, que eran 2 congregaciones o 2 pastores diferentes. Pero en las iglesias, hermanos, en las iglesias locales, como en nuestra congregación nosotros, si nos ponemos a discutir, hermanos, bueno, ¿quién se va a dejar vencer? Tal vez yo digo, pues sí, está bien, pero hermanos, tal vez en mi corazón dijeron, y no es así, el hermano dice que es así, pero no es así, y se queda uno, hermanos, en un desacuerdo. Ya después, empiezan bien los hermanos, y ya después dice, no, pues es que tal persona me dijo así, me insultó, me atacó. No es que lo atacó, hermano, es que no se puso de acuerdo bíblicamente. Entonces es donde está la necesidad, hermanos, de dar nuestro tiempo. Si tenemos duda en algo, tenemos que estudiar ese tema y ver cuántas veces lo confirma la Biblia. Si la Biblia habla de ese tema, digamos en este caso, en el Antiguo Testamento, y lo repite varias veces en el Nuevo Testamento, hermanos, es algo que no podemos discutir.
La Biblia lo dice y no tenemos que someternos. En la iglesia cristiana, hermanos, en la iglesia cristiana, pues, la mayoría de la iglesia cristiana, sabemos, hermanos, que hay doctrinas fundamentales, doctrinas que la Biblia dice que tenemos que practicar. El Señor Jesucristo nos ordenó, los apóstoles dicen que tenemos que practicarla. Como primero, miren, hermanos, en las iglesias cristianas, la Biblia confirma de esto. Un ejemplo, en la iglesia creemos en el nacimiento virginal de Jesucristo. La Biblia lo dice, que Jesús iba a nacer de una virgen y lo creemos. La Biblia lo dice. La Biblia, y así fue. Y lo repite en varios evangelios. También lo dice en Lucas 2:7, uno de los versículos que lo confirman. Jesucristo murió y resucitó al tercer día. La Biblia lo confirma. Lucas 24, 1-12. Lo concreto lo tenemos que creer. No es una doctrina que nos basamos nomás en algún versículo. La iglesia cristiana celebra la Navidad. No sabemos cuándo nació Jesucristo, pero nació. Unos dicen, bueno, la iglesia cristiana hoy en día nosotros celebramos el 24 de diciembre. Pero hermanos, también hay iglesias, no sé, yo no creo que sea solo yo, lo celebramos nosotros el 24. Pero hay otros hermanos que alegan y dicen que Jesucristo no nació el 24 y por qué los creyentes están celebrando una fiesta pagana, dicen ellos. Entonces, hermanos, pero es que no lo estamos celebrando porque confirmamos que fue el 24, no sabemos, hermanos, cuándo, pero que el Señor Jesucristo nació. Es una doctrina cristiana fundamental que la Biblia lo confirma, que el Señor nació en una fecha no conocida, pero el Señor nació porque creció, porque predicó, porque después fue crucificado, es cierto. También la iglesia cristiana cree en la segunda venida de Jesucristo para arrebatar a su iglesia, Juan 14:3, la Santa Cena, 1 Corintios 11:23-26, el bautismo, Marcos 1 ejemplo, Marcos 16:16. Hermanos, son doctrinas que de ahí no podemos discutir. Son doctrinas que la Biblia nos confirma. Tenemos que creer todos. Ahora, si no creemos de esto que estamos viendo, de estas doctrinas que la iglesia lo practica, entonces quiere decir que no creemos en el Señor Jesucristo. Porque esto es verídico, es cierto, la Biblia lo dice. Pero en la iglesia, hermanos, hay doctrinas que se llaman secundarias. Estas son doctrinas primarias que no podemos, ni porque nos hacemos a un lado, nos hacemos a la derecha y a la izquierda, no podemos escaparnos porque la Biblia lo dice. Y eso es lo que creemos, esa es nuestra fe, de ahí se basa nuestra fe en el Señor Jesucristo. También, hermanos, ahora hay doctrinas secundarias. Doctrinas secundarias son aquellas de las que en la iglesia las practicamos, de ahí nos guiamos, pero son de la iglesia, son doctrinas de las iglesias. Pero ahora, hermanos, en las iglesias, miren, hay enseñanzas que la Biblia lo dice, pero tenemos que dar nuestro tiempo para que, hermanos, las podamos practicar y que sean para edificación de las iglesias. Yo he visto otras doctrinas que la iglesia lo practica, y la Biblia lo dice. No he visto alguna de ellas que sean inventadas de hombre alguno, aunque en ciertos lugares hay a veces doctrinas de hombres, como cuando vino el Señor Jesucristo. Dice que cuando el Señor Jesucristo vino, había doctrinas de hombres. Sí, lo dice la Biblia. Bueno, es un ejemplo de las doctrinas secundarias que no son fundamentales en todas las iglesias. En la iglesia cristiana
se incluye a todo aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador personal, Cristo y suficiente Salvador. Cuando yo hablo de la iglesia cristiana, también me más quiero aclarar algo. Muchos dicen somos cristianos, pero no son la iglesia cristiana, hermanos. La iglesia cristiana, los que decimos que somos cristianos, es que hemos depositado en un 100% nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nada podemos hacer nosotros para ser salvos. Nada, simplemente nada, solamente entregar nuestra vida, el Señor lo recibe.